Que el Señor les bendiga, hermanos. God bless you, brothers. Damos gracias a Dios por este hermoso día. We give thanks to the Lord for this wonderful day. Vamos a dar inicio a este hermoso servicio We're going to start service. y vamos a venir en palabras de oración para poder dar apertura a este día. And we are going to start in prayer to open this service. Amén. Señor Dios Padre que estás en el cielo, Heavenly Father in heaven, te damos la gracia porque nos has permitido estar en tu casa, we give you thanks for allowing us to be here in your house. porque nos has dado el regalo de la vida para poder cada día amanecer con gran gozo. Because you gave us the gift of life to wake up with this great joy. Te pido, Dios, que seas tú tomando el control de todo lo que vamos a hacer a esta hora, We pray, Lord, that you take control of all things that we're going to do today, que podamos aprender, Dios mío, a través de tu escritura, so we can learn through your scripture, que bendigas a cada hermano de los que están en este lugar presente that you bless every single brother, those who are present, y a las personas que se van a contactar a través de la internet, bendícelos también. and those who are going to get connected in the internet. Te pido, Padre, que seas tú manifestando tu amor en cada uno de nosotros. I pray, Lord, that you manifest your love through us, Recibe con agrado este servicio. that you receive with your pleasing aroma this service. Te lo pido en tu santo nombre. I pray in your holy name. Amén y amén. Amen. Gloria a Dios. Hermanos, Glory to God. le damos la bienvenida a cada uno de nosotros I welcome you, brothers and sisters. y estamos alegres porque vamos a continuar con el estudio del libro de San Mateo. We are so happy to come back here and again give the study of the book of Matthew. Este día, hermanos, vamos a continuar con el estudio en San Mateo capítulo 10, versículo 17. And we're going to come back to Matthew chapter 10, verse 17. Amén. Amén. Entonces, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. And we're going to read the word of God. Dice el libro de San Mateo capítulo 10, versículo 17. The book of Matthew chapter 10, verse 17 through 20 says, Vamos a leer del 17 al número 20 porque es en lo que se basa todo el estudio. and all this study, we're going to read verse 17 through 20. Amén. Dice Amén. la palabra del Señor. Y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Be on your guard against men, because they will hand you over to the local councils and flogged you in their synagogues. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. On my account, you will be brought before governors and kings and witnesses to them and to the Gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. But when they arrest you, don't worry about what to say or how to say it. All that time will be given at that time you will be given what to say. Porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. For it will not be on your speaking, but for the Spirit of the Father speaking through you. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, estamos estudiando versículo a versículo este libro We're reading and studying verse after verse. y nos estamos deteniendo en el versículo 17 And we're stopping at verse 17. y es de lo que vamos a tratar de explicar este día. And what we're going to speak about today. El miércoles pasado estuvimos hablando de la primera parte donde decía y guardaos de los hombres. The last Wednesday we spoke in verse 17 when it says, be on your guard against men. Y definimos de qué hombres nos estaba diciendo que nos teníamos que guardar. And we talk about
which men we had to be on guard. Claro está que dijimos también que en esta misión todo lo que el Señor habló en la Escritura, It's clear that in this mission, what all the Lord spoke in the scripture, el Espíritu nos da el entendimiento de poder saber lo que era para los apóstoles en ese momento y lo que nosotros podemos aprender y hacer de la situación. the Spirit is just telling us what was this meant to the apostles in that time and what we can learn from it. Amén, porque dijimos de que el Señor les dio una orden en específico en ese momento Because the Lord gave them a command, a specific command at that time. y la orden fue de que tenían que ir a los hijos de Israel. And the order was that they had to go first to the people of Israel. Y que no tenían que ir en esta ocasión a los gentiles And they didn't have to go to the Gentiles. porque se tenía que cumplir la palabra donde él decía Because the word in the scripture must had to be fulfilled when he said que él venía a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. that he came to his own, but his own they despised him. Amén. Es por esa razón que ahora nosotros dentro de los versículos entendemos Now through this the reading of these verses we understand cuando el Señor está hablando en determinado momento a los apóstoles when the Lord is just addressing to his apostles, y en determinado momento nos está hablando a nosotros en un futuro que teníamos que esperar. and in a specific time he is speaking to us, and he said that we have to wait. Amén. Amen. Entonces, hermanos, cuando Then, brothers, y esto lo podemos corroborar, pues él les dijo de que iban a ser entregados a los concilios y las sinagogas y que los iban a azotar. we can't verify this because he said that in his account people they will be brought before governors and king, and they will be arrested. Ajá. Y entonces ahí es donde nosotros encontramos de que esto iba a ser a futuro This is we see that this was going to be in the future, y no en ese momento que ellos estaban realizando la misión. and they was not take place in that moment that they are fulfilling the commandment. Amén. Y entonces el miércoles pasado estuvimos hablando cuando el Señor hace referencia y guardaos de los hombres. And last Wednesday we spoke about this when the Lord Jesus says, "Be on guard against men." Y definimos qué tipo de hombres es del que nosotros tenemos que guardarnos. And we said the type of men that we had to be on guard. Claro está que en el momento, en la época, él estaba hablando acerca de los fariseos, At that time, the Lord Jesus referred to the Jewish, the Pharisees, que era un grupo selecto que siempre estaba en oposición con Cristo. they were a particular group that they were opposing all the time to the Lord Jesus Christ's teachings. Amén. Pero Amén. para nosotros entendimos de que el tipo de hombre del que nos tenemos que guardar es aquel hombre que sigue pecando, But for us, we know that the type of man that we have to be on guard is for that man that is continually sinning. y que nosotros pues tenemos que entrar en un momento de santidad con Dios. And we have to be at that process in a moment of holiness, before the Lord. Porque desde el momento que nosotros le recibimos en nuestro corazón, Because this is the very moment that we receive the Lord in our hearts. somos nuevas criaturas We are a new creation a través de su Santo Espíritu. through His Holy Spirit. Amén. Amen. Entonces estamos hablando de que cuando el Señor les dijo y guardaos de los hombres, Now we were talking about when the Lord Jesus said, "Be on guard, in your guard against men." es de ese tipo de hombre al cual se estaba refiriendo, que eran los fariseos, He referred that type of men, the Pharisees, los cuales siempre esperaban una oportunidad para que Jesús se equivocara. because these men, they were waiting for the right moment to attack the Lord Jesus, to oppose the Lord Jesus. Pero eso nunca sucedió. And that never happened. Amén. Entonces ahora continuamos cuando dice
que guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios. And then he said, be on your guard against men because they will hand you over to the local councils. Amén. Vamos a hablar acerca de la historia de lo que es un We're concilio going to talk about a little bit what is the history of the councils. y por qué es que el Señor Jesús menciona esta palabra en esta situación. And why the Lord Jesus is speaking about councils. Amén. Entonces nosotros tenemos que saber de que cuando el Señor menciona concilio, When the Lord Jesus, we should know that when the Lord mentioned council, la definición específica en el significado bíblico in a biblical context, es una reunión o un congreso hecho por las máximas autoridades religiosas. it's a meeting, it's a religious meeting made by the authorities, religious authorities. Amén. Y el único fin de estas reuniones es de discutir sobre los temas de importantes acerca de la religión. And this is the purpose is to discuss about topics of great interest about religion. Y con el único objetivo de que puedan surgir normas las cuales se pueden aplicar en las iglesias a nivel del mundo. And then they create rules that they can apply to the different churches in the world. Entonces estamos hablando, hermanos, de que, perdón, en esta ocasión, cuando el Señor mencionó los concilios, On this occasion, when the Lord mentioned councils, Él sabía de que habían personas que tenían un gran conocimiento de la religión. he knew that there were people here that they have a great knowledge about religion. Sobre todo si estamos hablando de los fariseos. If we are overall things, if we are talking about Pharisees, Estas personas estudian mucho la palabra de Dios these people they study the Word of God, y tienen muchas tradiciones y muchas costumbres las cuales ellos siguen. and they had the great traditions which they are following, En las cuales ellos no permiten de que nadie se quiera salir In which- de esas directrices. in which they don't let anyone to come out from that group, that because they are teaching that. Amén. Y es este grupo And el this que en esta oportunidad no quiere permitir que a los gentiles se le pueda otorgar And this group is not allowing the Gentiles can receive the La- Word of God, la forma en cómo ellos pueden ser salvos por Dios. or the way that they can be saved through God. Amén. Y entonces en esta historia nace el tema del concilio. Now in this story, the word council was born. Porque está el grupo de los fariseos que son radicales en cuanto a lo que ellos creen. Because there's one group here, it's a group that are radical Pharisees, Y está el grupo de las personas, de los apóstoles que están llevando el evangelio de Cristo. and there's another group, which is the apostles, that they're spreading, they're sharing the Word of God. Y el problema radica en este momento de que los apóstoles les dicen a las personas que pueden ser salvas a través de la fe. And the problem here is the apostles were sharing the gospel and telling people that they can be saved through the Lord Jesus Christ. Pero el grupo de los fariseos, ellos aseguran que para ser salvos tienen que ser circuncidados. But the group of Pharisees, they said if you want to be saved, you got to be circumcised. Además de que tienen que cumplir las más de 600 normas que están escritas en el libro de Levítico. And besides that, you have got to fulfill more than how many? Más de 600 normas. The 600 rules that they're in the book of Leviticus.
Amén. Amen. Y entonces los fariseos no quieren aceptar de que los gentiles pueden salvarse simple y sencillamente con reconocer a Jesús. And they don't want to let anyone receive the Lord Jesus Christ because they don't want people can be saved just by receiving the Lord Jesus Christ. Y está el gran pleito de que por un lado los fariseos dicen de que no es así como ellos pueden obtener la salvación, sino que es por las obras que ellos van a obtener la salvación. They're arguing, the Pharisees are arguing and saying, it's not that way that you can receive salvation, it's by works. Amén. Y está el grupo de los apóstoles que les dice a las personas que por medio del arrepentimiento y la fe pueden recibir la salvación. And the apostles in the other side, they are saying, you can receive salvation by faith in the Lord Jesus. Amén. Entonces, el único concilio que quedó plasmado en la Biblia, The only council that it was recorded in the Bible es aquel el que aparece en el libro de Hechos, capítulo 15. is the one who was in the book of Acts, chapter 15. Sí, y es hermano en el cual Pablo y Bernabé están predicándole a las personas que pueden ser salvas a través de creer en Jesús. In which Apostle Paul and Barnabas, they're preaching and saying that people can be saved through the Lord Jesus Christ's faith. Pero hay un grupo de los judíos que les dice a los gentiles y a las personas de que para poder ser salvos tienen que circuncidarse. But primero. there's a group of Jewish people, they're saying, no, you cannot be saved by the faith in the Lord Jesus Christ. You got to be circumcised if you want to do that. Entonces es aquí donde podemos citar el concilio de Jerusalén se llama. And now we can talk a little bit about, the Council of Jerusalem. Amén. Este concilio se realizó 50 años después de Cristo. And this was a council that took place 50 years after the Lord Jesus' death. Entonces, cuando el Señor envió en Mateo 10 a los apóstoles, When the Lord Jesus sent out the 12 in the book of Matthew, les estaba diciendo que en el futuro ellos iban a ser confrontados por la verdad que ellos querían llevar. the Lord Jesus said that, to his apostles, you will be confronted by the truth that you are delivering. Amén. Y entonces aquí en el libro de Hechos capítulo 15 vemos cómo Pablo y Bernabé están siendo confrontados. Here in the book of Acts, chapter 15, we see the Apostle Paul and Barnabas, how the way that they're being confronted. Amén. Amen. Y es entonces donde se desarrolla la historia, And this is how the story begins. en donde ellos deciden, estamos hablando de que ellos estaban en la iglesia en Antioquía. And we are talking here that they are in the church of Antioch. Amén. Y ellos tenían que ir a Jerusalén, al templo en Jerusalén, And they had to go to the temple in Jerusalem para poder presentar lo que ellos estaban discutiendo en ese momento con los judíos. to present what they were discussing with the other people, the Jews. Dentro del templo donde ellos iban para esto del concilio, And in the temple, they used to go for this council. tenemos que entender que concilio significa que hay dos partes que necesitan ponerse de acuerdo. And in a council, we should understand that there are two parts that they have to come to an agreement. Amén. Entonces Pablo y Bernabé, según Hechos capítulo 15, Then Paul and Barnabas, according to Acts chapter 15, suben al templo de Jerusalén para
para poder exponer delante de los apóstoles y los ancianos del templo. They went up to the temple in Jerusalem to make an exposition to the elders at that temple. Amén. Esto prácticamente era como un tipo juicio lo que iba a haber en ese momento. And this was a type of trial. Amén. Donde hay dos partes que están en discusión sobre un tema. But there are two parts. They're arguing. Y dentro del templo se encuentran las personas que van a tratar de entablar una relación para ellos dos. And inside the temple, there's these people that they're going to try to make these two groups, come to an agreement. Y cabe recalcar que no son personas, no son cualquier persona. And they're not any person. Estas personas que están en el templo, tanto los apóstoles como los ancianos del templo, These two groups, the apostles and the other elders in the temple, los apóstoles tienen gran credibilidad porque ellos andaban con Jesús. the apostles, they were trustworthy because they walked with the Lord Jesus Christ. Y porque ellos escucharon el evangelio que Jesús les dio. And because they received from the Lord Jesus the gospel. Amén. Y los ancianos del templo And the elders in the temple, son personas, son fariseos de que son estudiosos de la Torá y conocen letra por letra la escritura de Dios. and these Pharisees, the other group, they know the Torah, and they know letter by letter the law, Moses' law. Pero en este concilio de Jerusalén existe bastante controversia But there's a little bit of controversy here in this temple en cuanto a lo que estaban discutiendo en ese momento. of what they are arguing in this or discussing in Amén. this temple. Y a eso se refería Jesús, de que ellos iban a ser llevados ante las máximas autoridades eclesiásticas. And that's what the Lord Jesus was talking about. And he said that you will be brought to the councils, to authorities, and like Jewish people, Para poder ser confrontados en lo que ellos querían decir. to be confronted about what they had to say. Amén. Y en medio de lo que uno decía y el otro decía, And in the middle of that discussion, que se levanta Pedro, el apóstol Pedro, the apostle Peter stood up. y ahí dice en el versículo 15, en el capítulo 15, perdón, And chapter De 15 hecho, says in the book of that, en el cual Pedro le dice a estas personas que están como juzgando lo que ellos estaban diciendo, the apostle Peter addressed to these people that they were judging what the apostle were saying. y les pregunta que cómo era posible de que ellos quisieran ponerle esa carga a las personas. And the apostle Peter says, how you want to put the burden on people, Amén. De que tenían que cumplir todas las normas que están en Levítico, all these rules or statutes that they're in the book of Leviticus, que tenían que circuncidarse y hacer tantas cosas para poder ser salvos. that they had to be circumcised to be saved. Y les aseguró y les dijo, ¿cómo les podemos decir a estas personas que hagan eso And he said, how can we say these people to do that? si ni nosotros ni nuestros padres han podido cumplir con eso? It's because if not even us can fulfill that. Sino que nosotros sabemos que por la fe es que nosotros vamos a ser salvos. Because we know that it's by faith that we are saved. Amén. Amén. Y al final de toda la discusión, And at the end of all this discussion, en este concilio, pues se decidió que los gentiles convertidos al evangelio, in this council al was cristianismo, perdón, decided that the Gentiles converted to Christianity,
que decidieron que los gentiles no tenían que cumplir todas las normas que estaban escritas en la Torá. They decided the Gentiles didn't have to fulfill or do all the things written in the Old Testament. Ni que tampoco tenían que ser necesario que ellos se circuncidaran para poder ser salvos. And circumcision was not necessary for them to be saved. Amén. Amén. Pero siempre establecieron que ciertas normas que en realidad las tenían que cumplir. But they established certain rules the Gentiles had to fulfill, Amén. to accomplish. Una de esas normas que les dijeron es de que ellos no podían comer sangre. And one of the rules, one of the rules they said they didn't have to, they consume blood. Ni carne que contuviera sangre. No, not even meat with blood in it. Y esto era porque para los judíos la sangre significa vida. Because for Jewish, blood means or signifies life. Y también dijeron de que tampoco podían comer carne de animales ofrecidos en sacrificio. And also they were told not to eat meat from animals that they were offered to sacrifices. Amén. También dijeron de que estaba prohibido acerca de la fornicación. Also, they said fornication is forbidden. Amén. Forbidden. Y tampoco la idolatría. And also idolatry. Amén. Establecieron de que no podía, de que no era necesario que los convertidos al cristianismo se circuncidaran. Also, they say that it's converted to Christianity. It was not necessary for them to be circumcised. Amén. Porque la verdad es de que lo que Jesús estaba ofreciendo en ese momento Because what the Lord Jesus was offering at that time era de que a él lo que le importaba es que la persona se convirtiera por fe. it was the most important thing is that the Lord Jesus is that the person needed to be converted by faith. Amén. Y que Amén. ese era el objetivo que él traía a este mundo, And that was the goal, and that was the purpose for that he brought to this world. de ofrecerse él mismo en sacrificio para poder brindar la salvación por gracia a cada uno. To offer himself for salvation of all humanity. Amén. Entonces, hermanos, a través de la historia nosotros ya hoy como historia podemos ver que han existido otros concilios Now, through history, we understand that we also know that there are other councils en los cuales se han reunido siempre para establecer ciertas cosas que no se ponen de acuerdo. in which people have reunited because there are certain things that they didn't come to an agreement. En estos concilios, hermanos, se reúnen varios representantes de las iglesias There are different representatives from different churches in this council para poder llegar a un acuerdo en ciertas cosas que a ellos les incomodan. to come to an agreement of certain things that they're uncomfortable for them. Amén. Entonces, podemos encontrar el primer concilio de Nicea, And then the first council is the council of Nicaea. y que ese se realizó en el año 325 después de Cristo. That it took place in the year of 325 after Jesus Christ. Amén. Y el punto principal de este concilio And the main theme in this council era de tratar de establecer la divinidad del Señor Jesús. is to try to establish the divinity of the Lord Jesus Christ. Amén. Y que también dentro de este concilio nació la palabra Trinidad. And in this council, the word Trinity Amén. was born. Donde establecen de que
Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno mismo. where they established the Father, Son, and Holy Spirit. It's the same God. Amén. Son tres en un solo, There are three in one, tres personas en una misma esencia. three persons in one essence. Amén. Y además de eso, pues se estableció también el credo de Nicea. And also, it was the creed of Nicaea was created. Amén. En el cual habla acerca de otorgarle a Jesús el puesto que él tiene por derecho. And to give the Lord Jesus Christ, the position that He has, by right. Amén. Dentro de las historias también se encuentra el primer concilio de Constantinopla. Then the second one is the first council of Constantinople. Y este fue realizado en el año 385 después de Cristo. And this what took place in the year 381 after Jesus Christ. Amén. Entonces aquí estábamos en este concilio, trataron de ratificar And in this council, they ratified la naturaleza divina de Jesús, the divine nature of the Lord Jesus Christ, en la cual nosotros decimos de que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. and it was established that the Lord Jesus Christ is 100% man and 100% God. Amén. Dentro de este mismo concilio de Constantinopla, The same council of Constantinople modifican lo que es la palabra que Jesús tenía la misma naturaleza del Padre. they modified the word. The Lord Jesus had the same nature of the Father. Y la establecieron que la naturaleza era similar a la del Padre. And they corrected it, and they say that it was like the nature of the Father. Porque decían muchas personas de que si la naturaleza era la misma, que Because- podía ser la misma, o sea, un solo ser. Because if the nature was the same, it was one being, one God. Amén. Pero si la naturaleza es similar a la del Padre, But it's the nature is just similar to the nature of the Father. están reconociendo de que el Padre y Jesús son dos diferentes, And if they do that, they recognize that the Father and the Son, they're two persons, different persons. pero que están en la misma esencia. But they are at the same essence. Amén. Entonces eso es lo que se estableció en este otro concilio So that's why they established this council. en el año 381 después de Cristo. And in year 381 after Jesus Christ. Es muy importante estudiar esto de la historia acerca de los concilios, It's very important to study this about councils porque muchas veces las personas no entienden qué significa eso. because many times people don't understand what this means. Amén. Amen. Y esto es lo que Jesús les decía a sus discípulos And this is what the Lord said to his disciples cuando les dijo de que se guardaran de los hombres, when he said, "Be on guard against men, porque iban a ser llevados ante concilios. because you will be taken before councils." Amén. Y esto de los concilios And these councils es donde se encuentran las máximas autoridades religiosas is where the religious leaders are reunited de todas las iglesias del mundo. of all churches around the world. Amén. Pero Amén. esto fue a inicio de los siglos que se establecieron estos concilios. And this is in the beginning of this centuries. These councils were established Porque era necesario que se establecieran ciertas normas a seguir because it was necessary to create rules to follow, para que se tuviera un orden en cuanto a lo que era la religión que se estaba profesando. and it was to have an order to the religion that they are professing. Amén. Luego de esto hubieron otros concilios, After this, there were other councils, pero la verdad es de que
es bastante la historia acerca de esto. And there's lots of things in this history. Y lo que nosotros queremos establecer es por qué el Señor mencionó la palabra And concilio. what we need to know is why the Lord Jesus said or mentioned the word council. Y esto para que nosotros estemos seguros de que nosotros dependemos del Todopoderoso. And this is just to know that we are fully dependent of the God Almighty. Y que a pesar de que los apóstoles fueran llevados ante un concilio, And despite the apostles were brought before councils, que nada podía intimidar a No- los apóstoles nothing could intimidate apostles. y que ellos podían mantenerse firmes en la creencia y en lo que ellos estaban diciendo. So they can keep firm what they're believing and what they were saying. Amén. Amen. Si leemos el libro de Hechos, capítulo 5, versículos 40 y 41, If we read the book of Acts, chapter 5, verses 40 through 41, podemos encontrar cuando Pedro y Pablo fueron llevados ante el concilio. so we can verify how the apostle Peter and Paul were taken to the council. Amén. Dice el versículo 40, The verse 40 says, y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. so they took his advice, and when they had called in the apostles, they beat them and charged them not to speak in the name of Jesus and let them go. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Then they left the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer dishonor for the name. Amén. Amén. Dice el versículo 40 que Pedro y Pablo fueron azotados ante el concilio. Since Peter and Paul, they were beat in that council. Y les dijeron de que ya no hablaran del nombre de Jesús, de las maravillas que Jesús hace, del poder que tiene Jesús. And they said that they were told not to speak in the name of the Lord Jesus. Pero los pusieron en libertad y ellos en vez de decir, no, pues ya nos pegaron, mejor vamos y escondámonos. And they let them go, but they, instead of remain quiet or not instead of hiding, Amén. Dice el versículo 41 que ellos salieron gozosos del concilio. they were rejoiced when they went out. Se sintieron gozosos porque los tomaron en cuenta y se sintieron dignos de padecer en el nombre de Jesús. And they were rejoicing because they were counted worthy to suffer for the name of the Lord. Y esto es porque ellos sabían qué era el premio que ellos iban a esperar cuando ellos llegaran delante de la presencia de Jesús. And this is because they were thinking, of the reward they were going to get when they were in the presence of the Lord. Amén. Amén. Y ese es la convicción que nosotros tenemos que tener, And that's the conviction we should have. que tenemos que saber que hay alguien que nos representa. That we should know that there's someone that is our representative. Que hay alguien que sí tuvo el valor de dar su vida para salvarnos. That there was someone who gave his life Amén. for us. Y esa es la convicción que el pueblo cristiano tiene que tener And that's a conviction that a Christian person should have acerca de seguir a Jesús. when that person is following the Lord Jesus Christ. Amén. Acerca de gritar su nombre, que Él salva, que Él sana y que Él lo puede todo. And to shout his name and say that he saves, that he is can heal, and we can mention his name.
Amén. Amen. Ese es el nombre poderoso de Jesús. The mighty powerful name of the Lord Jesus Christ. Nombre sobre todo nombre. Name above all names. Amén. Amen. Esto es lo que hemos aprendido este día, hermanos. This is what we have learned today, brothers. Vamos a continuar con el versículo 17 en el próximo We'll miércoles. continue with the verse 17 next Wednesday. Me gusta tanto el tema que es acerca de las sinagogas. And I love this topic because it's about synagogues. No tenemos prisa por ir corriendo acerca de explicar versículo por versículo. We're not in a hurry to preach verse after verse.